Ok. 1000 capítulos, man. Como ya se habrán dado cuenta, One Piece es una serie que particularmente admiro bastante. Es algo que he podido sentir con otros shonen del mismo calibre, pero que siempre se termina acabando esa conexión por, ya saben, decisiones corporativas. Es algo que sentí con Naruto hasta que llegó ese arco y se echó a perder aún más con este niño. Es algo que sentí con Dragon Ball hasta que me di cuenta que Super era terrible y la única razón por la que estaba viendo esa cosa era porque Goku y compañía estaban ahí, pero no eran ellos. Y así con muchas series de la Jump. Cancelaciones, caídas de calidad terribles, decisiones raras para mantener la popularidad alta. Son series que siempre se acaban traicionando a sí mismas o dejan manchas horrendas en su legado. Todos menos One Piece. Que bueno, con esto no estoy diciendo que One Piece sea una obra maestra intachable, sin errores y pulida hasta el más mínimo detalle. Pero para ser un manga que tiene que responder a las necesidades económicas de una revista, la serie tiene altas y bajas, sí, pero nunca ha hecho algo para traicionar su modo de escritura actual. La cuestión es que llegar a 1000 capítulos es una hazaña que me parece ridícula para una historia así. Que una sola persona haya tenido la convicción de dibujar semana a semana una historia por 23 años y cargar con el peso que conlleva el miedo a ser cancelado, y el hecho de que te puedan linchar si haces algo mal porque en Japón esta serie es casi como la Biblia, es gigantesco. Y por supuesto, una historia así no pudo haber sido escrita por cualquiera. Solo alguien como Eiichiro Oda pudo haberlo hecho. Yo soy Rando99 y para celebrar los 1000 capítulos de One Piece, hoy revisaremos la evolución en la escritura de Eiichiro Oda. Eiichiro Oda, o Dachi para la banda, nació un 1 de enero de 1975 en la prefectura de Kumamoto, en Japón. Desde pequeño, el buen Oda creció inspirado en historias sobre piratas y vikingos que veía en la TV, más que nada por una caricatura de su época llamada Vicky el Vikingo, y a su vez fue de la generación que vio el nacimiento de Dragon Ball, convirtiéndose en un gran fan del trabajo de Akira Toriyama. Fue durante estos años y al ver estas historias que empezó a tener una fuerte convicción por convertirse en mangaka. En palabras suyas, ya que así no tendrá que conseguir un trabajo de verdad. Aunque bueno, al final acabaría trabajando el quíntuple de lo que trabaja una persona común. Durante estos años, Oda empezaría a escribir sus primeros trabajos entre clases, aunque sin ninguna historia en mente y solo dibujando solo lo que se le ocurriera en ese momento. Fue durante estos años que se crearía a Pandaman para un concurso realizado por el manga de Kinnikuman, y no solo apareció en dicho manga, sino que después sería un personaje que empezaría a esconder como easter egg en sus trabajos. También en este lapso, Oda estaría convencido en que quería escribir una historia sobre piratas y vikingos. Sin embargo, le faltaba experiencia para hacer una historia larga, y pensaba que una trama así no podía ser contada en un simple one shot. Se guardó la idea con la esperanza de algún día poder usarla para una serie larga en la Shonen Jump, por lo que One Piece se quedaría ahí, esperando el momento para ser escrito. Y el viaje comienza cuando por fin empezó su carrera a los 17 años. Presentó su primer trabajo profesional, Wanted, una historia de vaqueros acerca de un forajido que es capaz de cazar recompensas y que siempre se acaba metiendo en problemas por atacar en defensa propia. Y ya desde aquí se puede detectar mucha de su influencia inicial. Para empezar, el dibujo de rostros y expresiones, así como la comedia en general, recuerdan mucho al manga de Dr. Slump y a Dragon Ball. Aún así, inspiraciones fuera, se notan ciertas tendencias que lo caracterizan, como que le encanta escribir a protagonistas bobos que acaban siendo admirables de una forma u otra. En mi opinión es un trabajo entretenido, pero es algo pesado de leer, para, tener tan pocas páginas. Él mismo comenta que fue un manga que escribió sobre la marcha mientras estaba hospitalizado. Él solo pensó en vaqueros y escribió lo que se le vino a la mente. Aún así, malo no era, porque esa historia acabó ganando el segundo lugar en el premio Tezuka, lo cual le valió que mucha gente de la editorial se empezara a fijar en él, consiguiendo su primer trabajo como asistente para Suisan Police Gang, y posteriormente para Jungle King Tar-chan, confesando que este último sería la base para su estilo de dibujo tan loco que mucha gente ama y odia por igual. En este tiempo aprovecharía para escribir su segundo one shot, un regalo de Dios para el futuro. El cual personalmente es mi historia favorita de sus primeros años. Esta historia nos pone en los zapatos de Bran, un ladrón que debido a sus malas acciones acaba siendo castigado por Dios.
Este, mediante un cuaderno que cumple cualquier cosa que escribas en él, le manda un meteorito para aplastarlo, pero este se equivoca y manda el meteorito a un centro comercial, por lo que Bran tendrá que rescatar a todas las personas en el edificio para así redimirse y mostrar que es buena persona. Puede parecer una trama boba, pero realmente aquí se nota un avance gigantesco en su forma de escritura y dibujo por haber trabajado con profesionales. Aquí empiezan a aparecer las reacciones más slapstick y exageradas que tanto lo caracterizan, aunque tendría que pulirlas un poco más porque aquí se verían un tanto grotescas. Es una historia donde se sale un poco de su zona de confort, de hacer acción y aventuras a hacer algo un poquito más humano y con moralejas. Se nota un avance gigantesco en cómo emplea las viñetas, usando de forma excelente el recurso de mostrar pero no contar. Oda menciona que este fue el primer trabajo que hizo teniendo la historia completa en mente y un guión elaborado. A sus ojos esta es su primer gran obra maestra. Cierto o no, esta historia hizo que mejorara muchísimo su flujo de escritura al ser una lectura muy ligera y bien hecha. Incluso empezó a hacer buen uso de recursos como el plot twist. Pero su evolución no se detendría aquí. El siguiente paso en su carrera sería trabajar como asistente para Rurouni Kenshin, o Samurai X para mis panas, manga del cual al parecer se vio muy inspirado, porque sus siguientes dos historias incluirían espadachines, samuráis y cultura japonesa. Nos traería a la mesa Ibuki Yako, una historia sobre un monje miedoso que sin querer acaba comprometiéndose a matar a un demonio del bosque mientras buscaba a su maestro. Aquí Oda haría gala de una caracterización de personajes excelente, en especial de nuestro prota, el cual tiene un montón de facetas y es muy carismático. No me sorprendería que esa determinación a hacerse más fuerte y a superar sus miedos se le heredara años después a Usopp. Esta mejor caracterización traería consigo a su vez una mejor comedia. Si bien antes solía abusar bastante de las caras chistosas, aquí se nota que tiene un mejor balance, los chistes tienen mejor timing y sabe dónde colocarlos para no romper la tensión. Y por último, perfeccionaría bastante su dibujo, enfocado a las peleas con un muy buen uso de líneas de acción para mostrar la intensidad de cada escena. Y un tiempo después remataría esta etapa con Monsters, su último manga antes de concentrarse al 100% con One Piece. Monsters nos cuenta la historia de Ryuma, un samurái desconocido que entra a un pueblo muriendo de hambre y que termina envuelto en una estafa gigantesca que involucra la destrucción del lugar a manos de un dragón. Después de ser humillado por los habitantes del pueblo, Ryuma tendrá que limpiar su nombre y salvarlos de la conspiración que tienen entre manos. Este sería el paso final en el camino de Oda como mangaka. Aquí por fin consolida su estilo de dibujo único y propio. Ya no se notan en absoluto referencias al trabajo de Toriyama. Y por fin alcanzaría un clímax en el estilo de dibujo con el que empezaría One Piece y que evolucionaría desde entonces. Fuera de ahí no hay mucho que decir realmente. Al ser esta la cumbre, todos los conceptos que aprendió de guión, comedia, acción, caracterización, uso de viñetas y demás serían usados aquí para definir que, en efecto, este es un manga de Oda. Cabe resaltar que hay cosas curiosas que mencionar sobre este trabajo. La primera es que esta es la única historia canon para lo que sería One Piece, puesto que Ryuma, el protagonista de aquí, sería después visto como un zombie en el arco de Thriller Bark, el cual menciona que es proveniente del país de Wano e incluso pelea contra Zoro. La segunda es que aquí hay dos conceptos de personaje que después se utilizarían. Ryuma siendo obviamente Zoro, no solo teniendo caras similares, sino también actitudes parecidas ante el peligro, y Shirano, cuyo diseño recuerda mucho al que tendría después Mihawk, aunque bueno, en personalidad no se parecen nada. Y es así como por fin estaríamos entrando en el amanecer de la aventura. Oda, aún trabajando como asistente, todavía no se sentía satisfecho con su trabajo, por lo que ahora, con la experiencia suficiente y teniendo bien en claro sus ideas, se aventuraría a crear el manga sobre piratas con el que siempre soñó. Así nacería Romance Dawn, lo que conoceríamos después como One Piece. Aún así no lo tendría fácil, ya que el manga fue rechazado en 3 ocasiones por la Jump, al menos de forma oficial, porque quién sabe cuántos borradores habrá presentado antes de eso. Su primer intento nos trajo Romance Dawn versión 1, en forma de one shot. Una pequeña historia en la que Luffy salva una aldea del pirata Galil Luna Creciente, con ayuda de una chica llamada Silk.
Como historia no está nada mal, como ya pudimos ver a lo largo del video, Oda ya tenía bien sentadas sus bases y tenía las nociones de a dónde quería que su historia se dirigiera. Incluso podemos notar ciertas partes curiosas que iría quitando o cambiando con el tiempo. Por ejemplo, aquí Oda ya había pensado en un concepto similar al de los Yonko que veríamos años más tarde. Aquí hacen distinción de los piratas que solo quieren viajar y tener aventuras contra los malvados que saquean y lastiman gente, a los cuales llama Morgania. Luffy aquí no aspiraría a convertirse en el rey de los piratas, sino que quería convertirse en un peacemain o pacifista, por traducirlo de alguna manera. Un tipo de pirata que pelea contra los Morgania y cuyo objetivo es divertirse y la libertad. Pero él deja en claro que no es un héroe ni un aliado de la justicia. Peleará con quien tenga que pelear y ayudará a quien tenga que ayudar. Pero la aventura siempre será su prioridad. Diálogo que tal vez alguno de ustedes reconozca en el arco de la isla Gyojin. El tema de las frutas del diablo también está presente. Luffy aquí también comió la Gomu Gomu, pero de forma curiosa se menciona que la banda de Shanks consiguió esa fruta del árbol de ilusiones, un árbol que suelta frutas cada 50 años. Dato curioso porque en la serie real, a día de hoy el origen de estas frutas sigue siendo completamente un misterio. Como pueden ver, si bien aquí estaban muchos de los personajes e ideas que Oda tomaría como base, aún le faltaba pulir su historia y tener en claro el rumbo que quería tomar. Especialmente por detalles como en que Luffy en esta versión tiene una personalidad muy plana e incluso hasta aburrida, por lo que no tardaría mucho tiempo en recibirnos con Romance Down versión 2, la versión con la que estaba convencido de que acabaría serializado, pero que terminó simplemente en otro one shot. En esa historia, Luffy, con ayuda de una chica llamada Anne, la cual sería el prototipo para Nami, pelearía contra un pirata llamado Spiel para liberar a un pájaro legendario. Aquí prácticamente ya tenía todo listo. Luffy ya tenía esa personalidad boba e inocente que se decanta más al absurdo que a lo badass, y lo único que se pueda decir que lo diferenciaba de la historia original era que aquel que le da el sombrero se trataba de su abuelo, Garp, quien es un pirata aquí. Sí, todo lo contrario al Garp que conocemos. Ese era su segundo intento y parecía no haber respuesta alguna de la Jump. La mayoría de altos cargos consideraban que One Piece era entretenido, pero que no tenía lo necesario para sobrevivir a la serialización. Todos pensaban eso, a excepción del editor Takanori Asada. Asada tenía una fe intensa en que este manga sería el próximo éxito de la revista, por lo que no paraba de meterse en junta tras junta, pasando madrugadas enteras en reuniones, insistiendo que One Piece era asombroso. Ni siquiera los editores que en su momento trabajaban en Dragon Ball confiaban en el proyecto, pero a pesar de todo, lo consiguió. Y Asada se convertirá en el editor de One Piece desde el comienzo hasta la saga de Arabasta, convirtiéndose en el éxito masivo que es hoy en día. Y así es como llegamos a la actualidad, 1000 capítulos después y estamos aquí. El hecho de que Oda dejara de hacer historias diferentes no quiere decir que haya dejado de avanzar como escritor o como dibujante. Pasó de un estilo de dibujo más redondo, amigable y hasta simple, a uno con más curvas, más pulido, con más énfasis en los detalles y por ende un poco menos caricaturesco. Capaz de crear paisajes impresionantes llevando al límite su estilo, sin tener que caer en el realismo. Y su escritura no se queda atrás. Si bien la estructura con la que cuenta sus historias ha sido casi siempre la misma, ha sabido llevar su obra a lo largo de los años con un mundo que está constantemente en expansión. Luffy no es el centro del universo y a pesar de haber sido partícipe en grandes tramas que cambiaron la estructura del mundo, los eventos y personajes se mueven con o sin él. Los revolucionarios hacen sus movimientos y liberan ciudades. Los marines trabajan en capturar a los peces gordos mientras algunos corruptos se hacen con el control de las islas. Los Ichibukai tienen planes por su cuenta y ocurren desgracias en todo el mundo sin que nuestros protas puedan intervenir. Leyendas a través del mundo ascienden y caen y todo se siente como una historia perfectamente bien conectada de subtramas y personajes que reaccionan a distintos eventos. Todo tiene causa y consecuencia por cuenta propia y nada se deja al aire. Todo esto con Luffy apenas conociendo el 5% de todo lo que realmente está pasando en el mundo, tan solo velando por su sentido de aventura y las necesidades de su tripulación. La comedia se siente como la que siempre ha estado manejando, pero One Piece ha agarrado un sentido del humor muy curioso y característico, basado en la ironía y en lo absurdo. Para muchos es infantil, pero siento que la enorme química que tienen todos los personajes de la tripulación hace que te encante porque es como si fueran amigos de toda la vida jodiéndose entre sí. Oda no duda en dejar en ridículo hasta sus personajes más serios con tal de sacarle una sonrisa al lector. Y por último, tal vez para muchos no sea el mejor haciendo diseño de personajes, lo cual en algunos casos es debatible y en otros no. Pero sí puedo decir que a lo largo de los años se ha convertido en un maestro a la hora de caracterizar a sus personajes. Es completamente absurdo el gigantesco repertorio de personajes que Oda tiene para ofrecer, todos con una personalidad única, ya sea en manías, comportamientos, risas, tamaños, intenciones, colores. El mundo de One Piece vive y respira, se vea por donde se vea.
A día de hoy han pasado 23 años desde el inicio de la publicación de este manga y el fin de One Piece es incierto. La más reciente entrevista indica que terminará en 5 años. Hace algún tiempo Oda mencionó que la serie estaba en un 85% terminada, pero digamos que Oda no es precisamente confiable en lo que se refiere a anticipos de su historia. Al tipo le encanta hacer las cosas sobre la marcha y cambiar planes, más aún teniendo en cuenta que originalmente la serie solo le tomaría 5 años. Pero bueno, le tome el tiempo que le tome y termine con el final que termine, personalmente estoy agradecido de haber leído esta historia. No solo desde el lado de cómo me inspiran los personajes que aparecen aquí, sino cómo es inspirador la disciplina ridícula que tiene Oda y el cómo trajo la fama a una serie bajo sus propios términos. Estaré esperando ansiosamente el número final y ojalá que para cuando llegue ese día, Oda por fin se sienta satisfecho con el trabajo que le ha tomado la mitad de su vida. Yo soy Rano99 y nos veremos en un próximo video.